Te diste cuenta de algo diferente, y no fue por casualidad. Ella dejó de hablar, dejó de reaccionar, pero no desapareció. Su silencio no está vacío, es activo, está cargado de intención. Y si todavía crees que el silencio significa desinterés, ya empezaste en desventaja. Ahora escucha como un hombre que quiere entender el juego real, no la versión romántica. Lo que te voy a explicar aquí no se trata de mensajes, palabras o promesas. Se trata de biología, comportamiento y poder psicológico. Pocos hombres entienden esto, y precisamente por eso siguen perdiendo. Antes de continuar, necesito decirte algo. Este video llegó hasta ti porque alguien le dio like. Ahora es tu turno. Dale like, suscríbete y comenta la ciudad desde donde nos estás viendo. Y veamos hasta dónde llega este mensaje. Sin rodeos, vamos a lo que importa. Primer motivo, porque el silencio es observación estratégica, no indiferencia. Lo que casi ningún hombre entiende es que, para la mente femenina, el silencio no es ausencia de acción, es acción silenciosa. Cuando ella se calla, su cerebro entra en modo analítico. Es el sistema límbico evaluando riesgo, valor e impacto emocional. Mientras tú crees que ya se acabó, ella está recolectando datos sobre ti. El error masculino clásico es llenar el silencio con ansiedad, mensajes, justificaciones, intentos de contacto. Biológicamente, esto comunica debilidad emocional, y la realidad evolutiva es dura. El sistema nervioso femenino es sensible a la estabilidad y al autocontrol masculino. Quien se desorganiza pierde valor percibido. Observa el patrón. Cuando no reaccionas, no explicas, no ruegas, algo cambia. El silencio de ella no se disipa, se profundiza. Esto sucede porque dejaste de ser predecible. El cerebro humano, especialmente el femenino, odia los huecos sin resolver. Donde hay misterio, hay atención. Aquí es donde entra la ventaja estratégica. Los hombres que entienden esto no intentan romper el silencio. Ellos sostienen su propio eje emocional. Si quieres dominar esta dinámica, necesitas aprender a actuar menos y observar más. Suscríbete, sigue el contenido, estudia. Esto no es intuición, es técnica. O aprendes a leer el silencio como una señal, o seguirás confundiendo indiferencia con pérdida, mientras otros hombres asumen el control invisible de la situación. Si estás cansado de verla jugar con tus sentimientos y de que te ignore, llegó el momento de darle la vuelta al juego. Muestra quién manda, haz que ella te persiga y reconozca tu valor. En el primer comentario fijado hay un manual paso a paso. Haz clic ahora y cambia el juego a tu favor. Segundo motivo, porque cuando ella deja de hablar, empieza a analizar. Cuando las palabras cesan, el procesamiento interno comienza. La mente femenina está orientada por patrones emocionales, no por lógica verbal. Al dejar de hablar contigo, no te está olvidando. Está revisitando interacciones, evaluando tu comportamiento, tu posicionamiento y tu reacción ante su ausencia. La mayoría de los hombres no perciben esto porque fueron entrenados para escuchar palabras, no señales. Pero la psicología conductual muestra que las decisiones emocionales importantes rara vez se toman en el diálogo, nacen en el silencio. Es ahí donde ella decide si subes o bajas en la jerarquía emocional. Fíjate cómo las señales vienen en grupo. Ve tus stories, pregunta por ti indirectamente, observa tus cambios. Nada de esto es aleatorio. Es su cerebro tratando de responder a una pregunta central. ¿Este hombre es emocionalmente sólido sin mí? Este es el punto donde ganas o pierdes. Si demuestras que seguiste con tu vida, activaste tu propósito, mantuviste la postura y no suplicaste validación, su sistema nervioso registra seguridad y valor. Esto genera tensión emocional y la tensión genera interés. ¿Quieres aprender a posicionarte exactamente en ese momento crítico? Entonces no consumas esto como entretenimiento, úsalo como estrategia. Suscríbete, sigue los próximos contenidos y entiende lo que pocos hombres dominan. Ignorar este proceso te condena a repetir ciclos. Comprenderlo te pone por delante, silenciosamente. Tercer motivo, porque la curiosidad reprimida atrapa más que el contacto directo. Entiende esto como un principio biológico, no como una opinión. El cerebro femenino reacciona con más intensidad a lo que no es totalmente accesible. Cuando desaparece sin drama,
sin explicaciones emocionales y sin intentar cerrar la historia. Creas un vacío cognitivo, y los vacíos no resueltos activan el sistema dopaminérgico, el mismo circuito cerebral ligado a la anticipación, al deseo y a la obsesión silenciosa. El contacto directo entrega respuestas. La ausencia bien posicionada crea preguntas, y las preguntas atrapan mucho más que las palabras. El error del hombre común es creer que la presencia constante genera conexión. En la realidad psicológica, genera predictibilidad, y la predictibilidad reduce la excitación emocional. Cuando estás siempre disponible, anestesias el impacto que causas. Cuando desapareces con dignidad, sin rogar y sin justificar, obligas a su mente a trabajar sola. Y cuanto más trabaja el cerebro en algo, más valor le asigna. Así es como el interés crece en el silencio, no en el diálogo excesivo. Observa el patrón conductual que surge después. Ella observa tus movimientos a la distancia, analiza cambios sutiles, intenta entender si seguiste adelante o solo te alejaste. Este comportamiento no es consciente, es instintivo. La curiosidad reprimida crea tensión interna, porque el sistema emocional femenino necesita coherencia. Si no actúas como alguien abandonado, algo entra en conflicto dentro de ella, y el conflicto emocional genera enfoque. Aquí nace tu ventaja estratégica. Mientras otros hombres intentan llamar la atención con mensajes, tú llamas la atención ocupando espacio mental. Ella empieza a compararte con los hombres presentes ahora, y se da cuenta de que ninguno despierta el mismo impacto silencioso. Esto sucede porque no buscaste validación, demostraste biológicamente independencia emocional. Y la independencia es uno de los mayores gatillos de atracción femenina a lo largo de la evolución. Si quieres dominar este nivel del juego, necesitas abandonar la necesidad infantil de respuesta inmediata. Este contenido no es motivacional, es técnico. Estudia, sigue, suscríbete, porque o aprendes a usar la curiosidad reprimida como palanca psicológica, o seguirás ofreciendo atención en exceso y recibiendo migajas emocionales a cambio. Cuarto motivo, porque ella quiere entender por qué no fuiste tras ella. Existe un quiebre de expectativa poderoso cuando no haces lo que la mayoría de los hombres harían. La mente femenina está altamente calibrada para predecir el comportamiento masculino. Insistencia, mensajes largos, intentos de convencimiento, peticiones de explicación. Cuando eso no sucede, su cerebro entra en estado de alerta cognitivo. Algo salió del guión. Y todo lo que se sale del patrón pasa a ser analizado con más profundidad, porque puede representar una amenaza o un valor elevado. El hombre que no va detrás activa un conflicto interno específico. ¿Por qué no lo intentó? Esta pregunta no es racional, es biológica. Evolutivamente, el cerebro femenino busca hombres que no dependan emocionalmente de una sola fuente de validación. Cuando no suplicas, señalas abundancia interna, autocontrol y estabilidad del sistema nervioso. Estas señales se leen de forma inconsciente, pero con un impacto real. El error de los hombres inseguros es creer que la ausencia comunica desinterés. No lo hace, comunica autosuficiencia, y eso obliga a su mente a revisar cada interacción pasada, cada detalle, cada microcomportamiento tuyo. Ella empieza a buscar pistas que expliquen tu postura, y cuanto más revisita el pasado, más presente te vuelves en su mente. Este proceso viene acompañado de señales agrupadas, observación silenciosa, curiosidad indirecta, revisión de redes, comparaciones emocionales. Nada de esto es aleatorio. Es el cerebro intentando resolver la disonancia entre él debería ir detrás de mí y él no lo hizo. Este tipo de tensión interna es uno de los gatillos más fuertes de reaproximación futura. Si entiendes este mecanismo, dejas de actuar por impulso y empiezas a actuar por estrategia. Este contenido es para hombres que quieren ventaja real, no consuelo emocional. Sigue acompañando, suscríbete, profundiza, porque o aprendes a sostener tu ausencia o seguirás enseñando a las mujeres a desvalorizarte cuando insistes demasiado. Quinto motivo, porque el ego femenino reacciona a lo que no puede descifrar. El ego no reacciona a aquello que entiende completamente. Reacciona a lo que escapa, a lo que amenaza el control, a lo que no se deja leer con facilidad. Cuando te vuelves emocionalmente ilegible,
activas una respuesta automática en el ego femenino, no por vanidad superficial, sino por un mecanismo profundo de autoprotección psicológica. El cerebro necesita entender si perdió algo valioso, y esa duda duele. Los hombres predecibles son fáciles de categorizar. Los hombres silenciosos, centrados y emocionalmente regulados, no. Cuando no te explicas demasiado, no te defiendes, no intentas parecer bueno, dejas de proporcionar datos. Y el cerebro femenino odia la falta de datos en las relaciones emocionales. Esta ausencia obliga a hacer conjeturas, y las conjeturas aumentan la inversión mental. El punto central aquí es el poder psicológico. Quien explica demasiado está en una posición inferior. Quien se mantiene firme, sin hostilidad y sin sumisión, asume una posición de autoridad emocional. Esto no es arrogancia, es estructura. El sistema nervioso femenino reconoce esa estructura como algo raro, especialmente en un entorno donde la mayoría de los hombres reacciona con carencia. Con el tiempo, ella empieza a preguntarse si te subestimó, si eras más fuerte de lo que pensaba, si tenías opciones, si cambiaste. Estas preguntas no buscan respuestas externas, la corroen por dentro, y cuanto más intenta el ego descifrar algo que escapa, más se obsesiona con ello. Escucha como un hombre estratégico. No es tu función ser entendido de inmediato, es tu función ser respetado emocionalmente. Si quieres aprender a ocupar ese lugar, no lo trates como curiosidad. Suscríbete, sigue, estudia, porque quien no domina su propio posicionamiento emocional termina siempre intentando demostrar valor. Y los hombres de valor no demuestran, ellos manifiestan en silencio. Sexto motivo, porque la distancia crea espacio para la idealización. La presencia constante muestra lo real. La distancia permite que la mente complete los huecos con fantasía. Este es uno de los mecanismos más antiguos de la psicología humana. Cuando te alejas sin conflicto, sin drama y sin desvalorización, dejas espacio para que su mente reconstruya tu imagen, muchas veces de forma más positiva que la realidad. El cerebro emocional no recuerda hechos, recuerda sensaciones. Ante la ausencia de nuevos estímulos negativos, la memoria tiende a preservar los momentos de impacto. Esto hace que seas recordado no como fuiste al final, sino como fuiste en tu mejor momento. Es en este punto donde la idealización empieza a trabajar a tu favor, silenciosamente, sin que tengas que hacer nada. Los hombres que permanecen demasiado presentes terminan saboteando este proceso. Cada mensaje mal posicionado, cada intento de reaproximación ansiosa, añade ruido a la imagen mental. La distancia limpia el campo, y cuando el campo está limpio, el cerebro femenino lo llena con aquello que tuvo sentido emocionalmente. Este fenómeno viene acompañado de una comparación constante. Ella empieza a compararte con hombres disponibles ahora, y se da cuenta de que ninguno activa el mismo nivel de profundidad emocional. No porque fueras perfecto, sino porque no estás ahí para ser banalizado. La ausencia preserva el valor percibido. Si quieres usar esto con inteligencia, necesitas entender que la distancia no es huida, es posicionamiento. Este contenido es para hombres que buscan maestría, no reacciones emocionales. Sigue acompañando, suscríbete, avanza, porque o aprendes a usar la distancia como herramienta psicológica, o seguirás desgastándote, intentando ser recordado por exceso, cuando el poder real está en la ausencia bien sostenida. Séptimo motivo, porque ella observa para medir tu valor sin exponerse. Cuando una mujer pasa a observarte en silencio, lo que está pasando no es indecisión, es evaluación estratégica. A diferencia del hombre, que suele probar el valor a través del enfrentamiento o la acción directa, la mujer prueba el valor reduciendo el riesgo. Ella observa a la distancia porque, biológicamente, exponerse emocionalmente sin garantía de retorno se percibe como una amenaza. Entonces, retrocede, silencia y analiza. El silencio se vuelve una herramienta de recolección de datos, no una señal de desinterés. Lo que ella mide en este proceso no es lo que dices, sino en quién te conviertes cuando no estás siendo observado oficialmente. Analiza tu postura, tu estabilidad, tu coherencia emocional. Si te derrumbas, suplicas o intentas llamar la atención, el valor percibido cae instantáneamente. Si permaneces firme,
predecible en tus acciones e impredecible en tus decisiones, su cerebro registra fuerza. Y la fuerza para el sistema femenino es seguridad emocional indirecta. Aquí entra un punto que casi ningún hombre entiende. Ella no quiere ser la primera en exponerse de nuevo. Quiere estar segura de que, si da un paso, no encontrará fragilidad. Por eso observa en silencio. Cada actitud tuya se vuelve un dato. Cada reacción tuya se vuelve una señal. Cada ausencia de reacción se vuelve una prueba superada. Estás siendo evaluado no por el esfuerzo, sino por la ausencia de necesidad. Mientras tú vives tu vida, ella construye una narrativa interna sobre ti, y esa narrativa es mucho más poderosa que cualquier conversación. Si pareces centrado, productivo y emocionalmente íntegro, el valor asignado sube sin que tengas que tocar el tema. Si pareces girar en torno a lo que se perdió, el valor cae, aunque ella nunca lo verbalice. La observación silenciosa es su laboratorio emocional. Si entiendes este mecanismo, dejas de intentar justificarte, explicar o demostrar algo. Los hombres de alto valor no participan en audiciones emocionales. Ellos son observados. Sigue aprendiendo, sigue estructurándote, suscríbete, porque o aceptas ser evaluado en silencio o seguirás intentando convencer a alguien que solo respeta aquello que no necesita explicarse. Octavo motivo, porque las mujeres prueban en silencio antes de actuar. Lo que necesitas entender como hombre es que el silencio femenino casi nunca es pasivo. Es un entorno de prueba psicológica. Cuando ella se aleja sin explicaciones claras, crea una situación sin guión para observar quién eres realmente cuando no hay estímulo, promesa o validación. Este tipo de prueba es brutalmente honesto porque elimina el discurso y expone el comportamiento puro. Y el comportamiento para la psicología femenina vale infinitamente más que las palabras. La mayoría de los hombres fallan en este punto porque reaccionan al silencio como una amenaza. Su sistema nervioso entra en modo de ansiedad. Quieren respuestas, claridad, garantías, mandan mensajes, exigen posicionamiento, intentan resolver la incomodidad. Biológicamente, esto comunica impulsividad emocional y baja tolerancia a la incertidumbre. Y un hombre que no tolera la incertidumbre no transmite liderazgo emocional, transmite riesgo. En cambio, el hombre que pasa esta prueba es aquel que no reacciona al silencio intentando controlarlo. Entiende que no necesita restaurar el contacto para sentirse completo. Mantiene su rutina, dirección, enfoque e identidad. Esta postura es registrada por el cerebro femenino como autocontrol y seguridad interna. Aunque ella nunca lo verbalice, su cuerpo responde. El respeto crece antes incluso que el deseo. Estas pruebas rara vez vienen solas. Aparecen en secuencia. Silencio, observación a la distancia, pequeñas señales ambiguas, reapariciones calculadas. Todo esto sirve para medir si tu postura es consistente o si solo fue una actuación momentánea. Cada microreacción tuya es analizada como parte de un patrón mayor, y los patrones definen decisiones emocionales. Escucha esto como una alerta estratégica. No eres tú quien decide cuándo empieza la prueba, pero tú decides si pasas o fallas. Si quieres aprender a atravesar estas pruebas sin perder valor, necesitas estudiar este comportamiento con seriedad. Quédate aquí, suscríbete, profundiza. Porque los hombres que fallan en estas pruebas nunca reciben explicaciones, solo sienten el alejamiento definitivo. Noveno motivo, porque cuando desapareces, te vuelves tema en su mente. Cuando desapareces sin escándalo, sin acusaciones y sin rogar por atención, creas una ruptura psicológica poderosa. La mente humana no se fija en lo que es constante, se fija en lo que interrumpe un patrón emocional establecido. Tú eras parte de su rutina afectiva, directa o indirectamente. Cuando esa presencia desaparece de forma limpia y estructurada, el cerebro entra en modo de investigación. Necesita entender por qué cesó el estímulo, y es exactamente ahí donde empiezas a ocupar espacio mental real. El hombre común cree que la ausencia borra. Eso solo sucede cuando la ausencia viene acompañada de debilidad, resentimiento o intento de castigo emocional. Cuando desapareces íntegro, centrado y sin pedir validación, la ausencia no borra, amplifica. Su mente empieza a revisar interacciones, tonos de conversación, decisiones pasadas.
no por nostalgia romántica, sino por necesidad de reorganizar la narrativa interna. Y cada vez que el cerebro revisita un recuerdo, refuerza el rastro emocional ligado a él. En esta etapa, te conviertes en un tema recurrente, no en un recuerdo lejano. Ella piensa en ti en momentos neutros, sin previo aviso, porque el cerebro intenta cerrar huecos abiertos. ¿Por qué se fue así? ¿Por qué no lo intentó? ¿Por qué se veía tan sólido? Las preguntas sin respuesta mantienen la atención atrapada por mucho más tiempo que las explicaciones claras. Y cuanto más tiempo se mantiene la atención, mayor es la inversión emocional invisible. Este proceso se intensifica con la comparación. Al interactuar con otros hombres, ella nota algo que no encaja. Ellos están presentes, disponibles, predecibles. Tú no, y esa diferencia crea un contraste psicológico. El cerebro femenino empieza a medir los estímulos actuales contra el impacto que dejaste. No es que los otros hombres sean malos, es que tú te volviste el parámetro. Y los parámetros no compiten, sirven de referencia. Si entiendes esto, dejas de temer al desaparecimiento estratégico. Se esfuma quien no tiene estructura. Desaparece quien sabe salir sin fragmentarse. Sigue estudiando, sigue acompañando, suscríbete. Porque los hombres que permanecen demasiado tiempo intentan ser recordados a la fuerza. Los hombres que saben salir en el momento adecuado se vuelven tema, incluso cuando no están presentes. 10º motivo, porque ella quiere saber si seguiste adelante, sin ella. Cuando una mujer te observa en silencio después del alejamiento, la pregunta que realmente importa no es si todavía sientes algo por ella. Esa es la lectura superficial, casi ingenua. La pregunta profunda, biológica y emocional es otra. ¿Lograste seguir adelante sin depender de ella para mantenerte íntegro? Esa respuesta redefine completamente el valor que ella pasa a asignarte, porque para el sistema nervioso femenino, un hombre que no colapsa ante la pérdida demuestra algo raro: estructura interna. El error de la mayoría de los hombres es confundir seguir adelante con exhibicionismo, mostrar a otra mujer, ostentar felicidad forzada, provocar celos explícitos. Eso no comunica fuerza, comunica reacción. El cerebro femenino no reacciona bien a la actuación emocional. Observa señales sutiles: tu tranquilidad, tu coherencia, tu ausencia sin resentimiento. Si pareces reorganizado internamente, el impacto es mucho mayor que cualquier intento de provocar. Cuando ella nota que no detuviste tu vida esperando una respuesta, algo incómodo sucede dentro de ella. El ego entra en cortocircuito, porque inconscientemente ella esperaba dejar un rastro emocional, un vacío, una dependencia. Cuando ese vacío no aparece, surge la duda: ¿será que era más fuerte de lo que pensé? Y la duda, para la mente femenina, es el inicio de la reevaluación. Esta reevaluación viene acompañada de comparación. Ella empieza a medirte contra los hombres que están cerca ahora y se da cuenta de que muchos de ellos orbitan en torno a la atención femenina, mientras que tú seguiste tu ruta. Eso no te pone automáticamente por encima, pero te pone fuera del promedio. Y salir del promedio es el primer paso para convertirte en referencia emocional. Si entiendes esto, dejas de intentar demostrar que estás bien. Los hombres realmente sólidos no necesitan anunciar su evolución. La viven. Sigue acompañando, sigue estudiando, suscríbete. Porque o aprendes a seguir adelante sin cargar a nadie en la espalda, o seguirás intentando convencer a los demás de que eres fuerte, cuando la verdadera fuerza nunca pide reconocimiento. 11º motivo, porque quien no ruega se vuelve intrigante. Rogar es uno de los comportamientos que más destruyen el valor psicológico en una dinámica afectiva, y esto no es una opinión, es lectura conductual básica. Cuando un hombre ruega, explica de más o intenta convencer a alguien de que se quede, comunica algo muy específico al sistema nervioso femenino: dependencia emocional. La dependencia indica pérdida de eje interno, y biológicamente, la pérdida de eje reduce el respeto antes incluso de reducir el deseo. Por eso, rogar nunca acerca de verdad, solo acelera el distanciamiento. Cuando no ruegas, se crea un quiebre profundo de expectativa. La mayoría de las mujeres están acostumbradas a hombres intentando restaurar la conexión a cualquier costo.
mensajes largos, justificaciones emocionales, promesas de cambio. Cuando esto no sucede, la mente femenina entra en estado de alerta cognitivo. Algo no siguió el guión esperado, y todo lo que se sale del guión pasa a ser analizado con más atención, porque puede indicar fuerza emocional real. Esta ausencia de súplica crea ambigüedad psicológica, y la ambigüedad es uno de los mayores gatillos de la curiosidad. Ella empieza a preguntarse si te importaba menos de lo que parecía, o si simplemente tienes el suficiente autocontrol para aceptar la pérdida sin fragmentarte. Ninguna de las dos hipótesis es cómoda para el ego. Ambas exigen reevaluación, y la reevaluación te mantiene presente en su mente, incluso en silencio. Además, no rogar cambia completamente la jerarquía emocional. Quien ruega se coloca por debajo pidiendo aprobación. Quien acepta la pérdida sin humillarse se posiciona como igual, o incluso por encima. Esto no garantiza un regreso inmediato, pero genera algo mucho más duradero: respeto silencioso. Y el respeto es la base de cualquier deseo que sobreviva al tiempo, a la ausencia y a la comparación con otros hombres. Si entiendes esto, aprendes a contener el impulso de explicarte para aliviar la ansiedad momentánea. Aprendes a sostener la incomodidad sin desvalorizarte. Sigue acompañando, sigue estudiando, suscríbete, porque los hombres que ruegan ofrecen una certeza rápida y son olvidados con la misma rapidez. Los hombres que se retiran con dignidad se vuelven una incógnita, y las incógnitas rara vez se descartan sin dejar rastro emocional. 12º motivo: porque la ausencia activa la inseguridad emocional en ella. Cuando te retiras con postura, sin drama, sin acusaciones y sin rogar por validación, algo muy específico sucede en el sistema nervioso femenino. La predictibilidad emocional se rompe. El cerebro humano, especialmente el femenino, busca estabilidad de patrones para sentirse seguro. Cuando estabas ahí disponible y predecible, funcionabas como un ancla emocional. Cuando sales sin desorganizarte, esa ancla desaparece, y la ausencia del ancla no genera paz, genera inquietud silenciosa. Esta inseguridad no es consciente ni teatral. Ella no se despierta pensando estoy insegura por su culpa. Lo que surge es una sensación difusa de pérdida de control emocional. El cerebro empieza a recalcular escenarios. ¿Será que siguió adelante demasiado rápido? ¿Subestimé el impacto que él tenía? ¿Perdí algo que no voy a recuperar fácilmente? Estas preguntas no piden una respuesta externa. Corren internamente, consumiendo atención y energía mental. El error del hombre común es creer que la seguridad emocional se crea quedándose cerca. En la realidad psicológica, la seguridad viene de la consistencia interna, no de la presencia física. Cuando desapareces con estructura, comunicas que tu estabilidad no dependía de ella. Esto activa una inseguridad específica, la de ya no ser el centro regulador de tus emociones. Para el ego femenino, esta pérdida de centralidad es profundamente incómoda. Este proceso se intensifica cuando no intentas aliviar su incomodidad. Muchos hombres, al notar distancia, intentan calmarla con mensajes, explicaciones o disponibilidad excesiva. Eso neutraliza el efecto. Cuando no lo haces, su cerebro se ve obligado a lidiar solo con la inestabilidad. Y cuanto más tiempo permanece esa inestabilidad sin resolución externa, más se transforma en un enfoque continuo hacia ti. Aquí está el punto estratégico. La ausencia solo activa inseguridad cuando viene acompañada de valor percibido. Si desapareces débil, resentido o rogando, eres descartado. Si desapareces íntegro, centrado y coherente, te vuelves una variable no resuelta. Sigue estudiando esto, sigue acompañando, suscríbete, porque los hombres que permanecen demasiado disponibles ofrecen consuelo inmediato y son olvidados rápido. Los hombres que saben retirarse con estructura crean una inquietud duradera, y la inquietud mantiene la relevancia emocional. 13º motivo: porque ella te compara con quienes están cerca ahora. Cuando sales de la dinámica sin humillarte, sin rogar y sin intentar mantenerte relevante a la fuerza, el cerebro femenino entra automáticamente en modo comparativo. Esto no es una elección consciente, es funcionamiento psicológico básico. Empieza a medir a los hombres que surgen después de ti contra la sensación emocional que dejaste, no contra palabras o gestos aislados.
Y una sensación emocional es mucho más difícil de sustituir que la presencia física. El punto central aquí es que la mayoría de los hombres disponibles ahora se presentan en exceso. Hablan de más, explican de más, se ofrecen de más. Desde el punto de vista biológico, esto señala ansiedad y necesidad de validación. El sistema nervioso femenino registra esto como falta de centro interno, y cuanto más intenta un hombre ocupar espacio, menos impacto genera. Es en este contraste silencioso donde empiezas a ganar valor retroactivo. Mientras esos hombres intentan agradar, tú te volviste la referencia, no porque hicieras algo espectacular, sino porque no hiciste lo obvio, no disputaste atención, no intentaste demostrar nada, no pediste espacio, y eso crea un patrón interno difícil de replicar. Cada nuevo contacto es comparado con tu postura, y generalmente pierde en el criterio más importante: estabilidad emocional sin esfuerzo. Esta comparación no genera necesariamente ganas inmediatas de volver, pero genera insatisfacción latente. Ella se da cuenta de que está rodeada de estímulos, pero carente de impacto. Muchos hombres presentes, poca profundidad. Muchas invitaciones, poca tensión emocional real. Y esa diferencia empieza a pesar con el tiempo, porque el cerebro femenino busca coherencia entre atracción y seguridad. Si entiendes este mecanismo, dejas de tener miedo de ser sustituido rápidamente. Los hombres son fácilmente sustituibles. La postura no lo es. Sigue estudiando esto, sigue acompañando, suscríbete, porque o aprendes a salir dejando un estándar difícil de superar, o seguirás intentando competir por atención con hombres que ofrecen todo, y precisamente por eso valen poco emocionalmente. 14º motivo. Porque su silencio esconde un conflicto interno. Cuando una mujer entra en silencio, lo que está pasando por dentro no es calma ni desapego, es un conflicto psicológico activo. La mente femenina entra en tensión cuando la decisión racional de alejarse no acompaña la respuesta emocional del cuerpo. Decidió irse, alejarse o enfriarse, pero su sistema nervioso todavía reacciona a tu presencia, a tu ausencia y al impacto que dejaste. El silencio surge exactamente en ese punto de fractura interna, donde hablar significaría admitir que algo no está resuelto. El error del hombre común es interpretar este silencio como indiferencia o frialdad emocional. Eso es una lectura superficial. El silencio aparece cuando cualquier palabra revelaría inestabilidad interna. Si habla, expone duda. Si pregunta, expone curiosidad. Si confronta, expone apego. Entonces, elige la única opción que preserva su ego: callar y observar. No porque no sienta, sino porque siente demasiado como para exponerse sin control. Este conflicto crece cuando no ofreces el alivio que ella inconscientemente esperaba. Muchos hombres intentan resolver esto con mensajes, explicaciones, intentos de reaproximación. Cuando no lo haces, su cerebro entra en disonancia cognitiva. Ella esperaba validación para cerrar la narrativa interna. Cuando no la recibe, la narrativa se quiebra, y las narrativas quebradas exigen una reconstrucción emocional constante. El silencio pasa a funcionar como contención emocional. Evita el contacto para no demostrar debilidad. Evita las preguntas para no perder ventaja psicológica. Evita el acercamiento para no reabrir emociones que aún no entiende. Mientras tanto, el conflicto interno sigue drenando energía mental. Te vuelves un pensamiento recurrente, no porque insistas, sino porque no ofreces un cierre fácil. Aquí es donde necesitas actuar como un hombre estratégico, no como un hombre ansioso. El silencio femenino no se resuelve con palabras, se resuelve con coherencia de postura. Cuando mantienes tu eje, dirección y autocontrol, el conflicto permanece del lado de ella, no del tuyo. Sigue estudiando esto. Sigue acompañando, suscríbete, porque los hombres que intentan aliviar el conflicto femenino terminan cargando con el peso de este. Los hombres que sostienen su postura dejan que el conflicto trabaje a su favor. 15º motivo, porque las mujeres observan a quien despierta impacto, no a quien insiste. Existe una diferencia brutal entre llamar la atención y generar impacto emocional. Los hombres que insisten son ruidosos, predecibles y fáciles de clasificar. Los hombres que despiertan impacto, por el contrario, no necesitan anunciarse, se sienten.
Cuando una mujer observa en silencio, es porque algo en ti escapó de la lógica común. No hiciste demasiada fuerza, no suplicaste, no intentaste convencer. Y eso activa un mecanismo psicológico profundo. El cerebro femenino pasa a enfocarse exactamente en aquello que no intenta capturarlo. La insistencia masculina comunica una cosa muy clara al sistema nervioso femenino: necesidad. Y la necesidad, biológicamente, señala desequilibrio interno. No importa qué tan bueno, atento o presente sea un hombre. Si insiste, se rebaja en la jerarquía emocional. En cambio, el hombre que se retira con postura crea un vacío que no se llena fácilmente. Ese vacío no duele de inmediato, pero incomoda, provoca y atrapa la atención. Cuando ella te observa en silencio, no está intentando entender tus palabras, sino el efecto que causas sin estar presente. Analiza cómo se siente al recordarte. Analiza si tu ausencia genera indiferencia o ruido emocional. Y cuando genera ruido, el cerebro registra impacto. El impacto es lo que diferencia a un hombre pasajero de un hombre memorable. Las palabras pasan, las sensaciones permanecen. El hombre que insiste intenta forzar una presencia externa. El hombre que causa impacto ocupa un espacio interno, y el espacio interno no se quita con facilidad. Por eso las mujeres observan en silencio a los hombres que no piden atención, pero que dejaron una marca emocional clara, porque esos hombres representan algo raro: autocontrol, seguridad interna y capacidad de irse sin fragmentarse. Si quieres ser observado y no tolerado, recordado y no solo respondido, deseado y no solo aceptado, necesitas entender esto profundamente. Sigue acompañando, sigue estudiando, suscríbete, porque los hombres que insisten compiten por migajas. Los hombres que generan impacto se vuelven referencia emocional, y una referencia emocional no necesita luchar para ser vista. Se siente, incluso en el silencio. 16º motivo: porque ella quiere ver si sigue siendo el mismo hombre. Cuando ella observa en silencio después del alejamiento, una de las preguntas más importantes que la mente femenina intenta responder es simple y brutal: ¿sigues siendo el mismo hombre de antes o cambiaste cuando perdiste el control de la situación? Esta pregunta no es romántica, es biológica. El cerebro femenino evalúa la consistencia, porque la consistencia indica predictibilidad emocional y estabilidad de comportamiento. Si cambias drásticamente cuando te llevan la contraria, pierdes valor percibido. El hombre común se transforma cuando siente que está perdiendo. Se vuelve más necesitado, más reactivo, más explicativo, más ansioso. Este tipo de cambio es detectado rápidamente, incluso a la distancia. El sistema nervioso femenino es extremadamente sensible a las variaciones de postura. Cuando ella nota que solo eras confiado mientras recibías validación, la imagen que tenía de ti se rompe. Y una imagen rota difícilmente se restaura. En cambio, el hombre que mantiene la misma estructura emocional, con o sin ella, crea un efecto poderoso. Demuestra que su identidad no dependía de la aprobación de ella, que sus valores, rutina y dirección continúan intactos. Esto no pasa desapercibido. Incluso sin contacto directo, ella percibe cambios sutiles: tu energía, tu comunicación indirecta, tu ausencia tranquila. Esto señala madurez emocional. Este proceso es silencioso porque ella no quiere testar verbalmente. Preguntar revelaría interés. Confrontar revelaría duda. Entonces, observa. Observa si te contradices, si te pierdes, si intentas demostrar algo. Observa si sigues avanzando o si te congelaste emocionalmente esperando una respuesta. Cada detalle se vuelve una confirmación o negación de la imagen que tenía de ti. Si entiendes esto, te das cuenta de que el juego nunca se trató de convencerla, se trató de mantenerte íntegro. Mantente firme, sigue estudiando, sigue acompañando, porque los hombres que cambian para intentar agradar pierden el respeto. Los hombres que permanecen iguales, incluso bajo presión emocional, se vuelven una referencia silenciosa. Y una referencia silenciosa es exactamente el tipo de hombre que una mujer observa, incluso cuando no dice ni una palabra. 17º motivo: porque cuando cambias, ella lo siente, incluso de lejos. Existe un principio psicológico que pocos hombres comprenden.
El cambio real no necesita ser anunciado para ser percibido. Cuando evolucionas internamente, postura, disciplina, enfoque, autocontrol emocional, el impacto se propaga hacia afuera de forma silenciosa. La mente femenina es extremadamente sensible a estos cambios porque su sistema nervioso capta la coherencia, el ritmo y la estabilidad. Incluso sin contacto directo, ella siente que algo en ti ya no es lo mismo. El error común es confundir cambio con performance. Muchos hombres intentan parecer diferentes. Exhiben nuevos hábitos, nuevas compañías, nuevos discursos. Eso es ruido. El cerebro femenino no reacciona a la actuación por mucho tiempo. Reacciona a la regulación emocional. Cuando cambias de verdad, reaccionas diferente al silencio, a la frustración, a la ausencia. No buscas validación, no intentas cerrar huecos a la fuerza, no te explicas de más. Ese cambio se siente como madurez. Esta percepción ocurre porque los patrones antiguos dejan de repetirse. Antes, tal vez reaccionabas rápido, explicabas demasiado, te justificabas. Ahora, mantienes tu eje. Ese quiebre de patrón activa la atención. Ella empieza a preguntarse qué pasó, qué cambió, qué aprendiste. Y las preguntas internas son señales de impacto psicológico. No es curiosidad vacía, es reevaluación. Incluso a la distancia, señales sutiles comunican el cambio. Tu consistencia, tu tranquilidad, tu ausencia sin resentimiento. Esto crea una lectura poderosa, la de que no solo superaste la situación, sino que creciste a partir de ella. El cerebro femenino asocia el crecimiento con valor evolutivo, porque el crecimiento indica adaptación, fuerza y capacidad de lidiar con la presión. Si entiendes esto, dejas de intentar demostrar que cambiaste. El cambio verdadero es silencioso e inevitablemente percibido. Sigue avanzando, sigue estudiando, sigue aquí, porque los hombres que cambian por dentro no necesitan convencer a nadie. El cambio habla por ellos, y quien siente, observa. 18º motivo, porque ella necesita entender por qué todavía piensa en ti. Cuando una mujer sigue pensando en ti, incluso después del alejamiento, lo que se activa no es simple nostalgia, es incongruencia emocional. Su mente entra en conflicto porque la decisión racional de alejarse no eliminó el impacto que causaste. Y el cerebro humano odia la incoherencia. Necesita explicar por qué un estímulo ausente sigue activo internamente. Ese esfuerzo de explicación te mantiene vivo en su campo mental, incluso sin contacto. El hombre común cree que los pensamientos recurrentes significan amor. No es eso. Significan un procesamiento inconcluso. Algo en ti no fue debidamente clasificado, cerrado o superado. Pudo ser tu postura, tu salida sin colapso, tu ausencia firme. Cuando no hay un cierre emocional claro, el cerebro regresa al mismo punto repetidamente, intentando reorganizar la narrativa interna, y cada regreso refuerza el rastro. Este proceso se intensifica cuando no ofreces pistas fáciles. Si no apareces para explicar, no envías mensajes para resolver, no creas drama para cerrar la historia, su mente se queda sin anclas. Ella revisita recuerdos, reinterpreta escenas, pone a prueba hipótesis internas. ¿Por qué esto todavía me afecta? Esa pregunta es el motor de la rumiación, y la rumiación es inversión emocional invisible. También hay un componente biológico aquí. El sistema de recompensa responde más a lo incompleto que a lo completo. Las situaciones abiertas liberan dopamina por la expectativa de resolución. Cuando desapareces con postura, creas una tarea emocional pendiente. No es sufrimiento explícito, es inquietud silenciosa, y la inquietud mantiene el enfoque mantiene la relevancia. Si entiendes esto, dejas de intentar ser recordado por exceso de presencia. Aprendes a ser recordado por impacto sin cierre. Sigue estudiando, sigue acompañando, suscríbete, porque los hombres que ofrecen demasiadas explicaciones ayudan al cerebro femenino a cerrar ciclos. Los hombres que salen íntegros dejan ciclos abiertos, y los ciclos abiertos siguen siendo revisitados. 19º motivo, porque observar en silencio es más seguro que arriesgarse. Para la mente femenina, el riesgo emocional es algo que se calcula, no algo que se improvisa. Cuando ella observa en silencio,
está eligiendo la opción psicológicamente más segura: acompañar sin exponerse. Hablar, preguntar o acercarse crea vulnerabilidad inmediata. Observar mantiene el control. Es su sistema nervioso reduciendo la amenaza mientras recolecta información suficiente para decidir si vale la pena actuar. El silencio, aquí, no es debilidad, es autoprotección estratégica. Este comportamiento se intensifica cuando no das señales claras de disponibilidad emocional. Si estuvieras suplicando, explicando o intentando reabrir el contacto, el riesgo sería bajo para ella. Pero cuando mantienes la postura, el enfoque y la ausencia sin resentimiento, cualquier movimiento de ella pasa a tener un costo emocional real. Su cerebro calcula: si actúo y él no responde como antes, pierdo posición. Entonces observa, porque observar preserva la dignidad. El hombre común interpreta esta observación como desinterés e intenta facilitar el camino, ofreciendo demasiada seguridad. Eso destruye el mecanismo. El hombre estratégico entiende que la seguridad no se ofrece, se demuestra. Al mantener consistencia y dirección, comunicas que no la necesitas para sentirte completo, y eso aumenta el riesgo percibido de acercamiento, no lo disminuye. Cuanto mayor es el riesgo, más tiempo observa ella. La observación silenciosa también permite la comparación sin exposición. Ella mide tu estabilidad, tus elecciones, tu evolución. Analiza si te reorganizaste, si creciste, si te quedaste igual. Todo esto sin revelar intención. Este es el método más eficiente para reducir el error emocional. Y cuanto más sólida es tu postura, más prolongada tiende a ser la observación. Si entiendes esto, dejas de intentar que todo sea fácil. Las relaciones no se construyen con caminos sin costo, se construyen con decisiones que valen la pena. Sigue estudiando, sigue acompañando, suscríbete, porque los hombres que se exponen de más reducen el riesgo y el deseo. Los hombres que mantienen la estructura elevan el riesgo y se vuelven dignos de una elección consciente. 20º motivo: porque quien se valora se vuelve referencia emocional. Cuando un hombre realmente se valora, deja de ser solo una opción momentánea y pasa a ocupar un lugar mucho más profundo, el de referencia emocional. Una referencia no es quien está siempre presente, disponible o intentando agradar. Una referencia es quien establece un estándar interno de postura, coherencia y autocontrol que sirve como parámetro de comparación, incluso cuando está ausente. Y la mente femenina reconoce esto de forma silenciosa pero poderosa. El hombre que se valora no negocia su dignidad por miedo a perder, no ruega por atención, no se hace menos para ser elegido, no cambia su eje para encajar en la expectativa de alguien. Este comportamiento comunica algo fundamental al sistema nervioso femenino. Este hombre tiene un centro propio, y los hombres con centro propio no son fácilmente reemplazables, porque no dependen del otro para mantenerse íntegros. Con el tiempo, esta postura crea un efecto psicológico inevitable. Ella empieza a usarte como regla emocional. Compara conversaciones, actitudes, reacciones de otros hombres con la forma en que tú te posicionabas. No porque fueras perfecto, sino porque no te fragmentaste. Y la fragmentación emocional es lo que más aleja al respeto. La entereza, al contrario, crea un impacto duradero. Ser referencia emocional significa que tu ausencia enseña más de lo que tu presencia excesiva jamás enseñaría. Demostraste, sin discurso, que sabes salir sin perderte, que sabes sentir sin descontrolarte, que sabes valorar sin anularte. Esto no genera necesariamente un regreso inmediato, pero genera algo mucho más raro: respeto tardío y una reevaluación profunda. Si entiendes esto, dejas de buscar validación externa como prueba de valor. El valor no se pide, se sostiene. Sigue acompañando, sigue estudiando, suscríbete, porque los hombres que se valoran no necesitan ser recordados todo el tiempo. Se vuelven el estándar, y un estándar emocional, una vez establecido, nunca deja de sentirse, incluso en el silencio. Si este video te ha traído alguna idea o motivación, aprovecha ahora para hacer clic en me gusta y suscribirte al canal. Aquí, cada contenido es creado con atención y propósito. Nuestro objetivo es ayudarte a evolucionar, conocerte mejor y convertirte en la versión más fuerte de ti mismo.
Buscamos siempre traer estrategias claras y prácticas que puedas aplicar en tu día a día y sentir resultados reales. Quiero desafiarte ahora. Escribe en los comentarios la palabra gratitud y la frase rumbo a mi mejor versión. Este simple gesto hace que el video llegue a más hombres que también están buscando crecimiento y transformación, ayudando a más personas a beneficiarse de nuestro contenido. Tu apoyo va más allá del me gusta y la suscripción, fortalece el canal y nos da energía para seguir produciendo materiales que realmente marcan la diferencia. Cada interacción tuya contribuye para que podamos llegar a quien más necesita orientación y motivación. Así que, no te quedes fuera, participa, comparte tus experiencias y sigue los próximos videos. Siempre estamos trayendo nuevos consejos e insights para impulsar tu evolución personal. Gracias por estar junto a nosotros en este viaje. Vamos a crecer juntos.